la maestría de ustedes es en artes, pues sí quiero verme muy académico y entrar desde ese sitio. Es decir, hay un paralelismo entre los periodos del arte occidental con los periodos de la música, del desarrollo de la música. Y pues vamos a ir viendo que el gran periodo, que fueron 1000 años, que es la Edad Media, pues no es la excepción, ¿sí? Esta Edad Media que va de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y aquí sucede algo muy importante, que es el nacimiento de la polifonía. Por otro lado, bueno, la música, ¿dónde se gesta? Pues la música se gesta tanto digamos, pues en la iglesia, en el ambiente sacro, como pues en los reinados y la nobleza y todo esto, ¿no? El pueblo está muy ocupado pues en ser campesinos, en trabajar para subsistir. Entonces, quien tiene tiempo libre para dedicarse a otra cosa que no es subsistir, pues es el clero y es la nobleza. Y entonces de ahí se detona. Y dentro de esta gran Edad Media, curiosamente, ya tenemos a dos compositores. Y ellos tienen que ver con la escuela de Notre Dame, recuerdan ustedes la Catedral de Notre Dame en París, que desafortunadamente se quemó hace unos 6, 7 años. Pues esa era su oficina. Ahí era donde trabajaban y componían, ¿sí? Y entonces pues les estoy hablando de uno que se llamaba Leonín y otro se llamaba Perotín, y ellos estaban en la música religiosa y ya están aquí los primeros registros ya de música polifónica. Entonces vamos a abrirle acá el Zoom, compartir. Vale. Y vamos a escuchar un poco. Es interesante esta música. Vamos a oír tantito de Leonín para que vean ustedes cómo realmente son varias voces, una, dos o tres voces que van paralelas, y esto se escucha así. Gaudiamus hodie, quia Deus descendit de celis, et propter nos in terris. Puer natus est nobis, quem profete diuvaticinatis sunt. Et filius datus est nobis, unc a patriam Y bueno, vamos a escuchar tantito de Perotín. Vamos a oír tantito de Perotín, que es el otro compositor que nos queda. Así muy icónico de la Edad Media. Esta es una pieza a 4 voces. A ver. Y bueno, pues a lo largo de estos 1000 años es que se va, a lo largo de estos 1000 años es que se va desarrollando la polifonía. Y posteriormente a la polifonía ya de la Edad Media, pues ya nos encontramos propiamente con lo que sería el Renacimiento. En el Renacimiento hay dos eventos muy importantes. Uno es el descubrimiento de América y otro es pues la creación de la imprenta, la invención de la imprenta. Entonces, por un lado, el descubrimiento de América abre al continente europeo, pues ya francamente hacia todo el resto del planeta.
y la imprenta lo que logra hacer es que se difumine los conocimientos por medio de la impresión, de la información ya en papel impreso. Estamos hablando del Renacimiento, que es del siglo XV al siglo XVI. Sí, en el Renacimiento musicalmente suceden varias cosas bien importantes. Pues una de ellas es que ya se empieza a desarrollar todo el sistema tonal. Toda la Edad Media eran simplemente las voces que iban por algunos intervalos así en paralelo. Por eso suena así como, voy a usar el término, suena muy medieval, ¿no? Suena como muy áspero. En el Renacimiento las voces ya se empiezan a mover más libremente, entonces ya se parece más a la música que nosotros pues normalmente escuchamos. Sí, en el Renacimiento hay dos compositores que sí son muy importantes. Uno de ellos es Palestrina y el otro es Monteverdi. ¿Sí? Palestrina es importante porque él desarrolla ya la polifonía, llega a ser así, él no era sacerdote, pero siempre fue protegido de los papas. Entonces todas las piezas que componía tenían que ver pues con la iglesia, con coronaciones de papas, con todo esto, ¿no? Llega a ser tan enredada su música que hay un momento que ya no se entiende el texto. Entonces a él le tocó el Concilio de Trento y en el Concilio de Trento dijeron, oigan, ya simplifiquen un poco porque ya no se entiende, ya no se sabe si Jesucristo está naciendo o está en la cruz, ¿no? Ya son tantas voces que no se sabe de qué se trata, ¿no? Y el otro es Monteverdi. Monteverdi es muy importante porque él, por un lado, ya acentúa lo que es propiamente la orquesta, el consorte. Y por otro lado, él fija las bases para que se haga la ópera, es decir, ya con el Orfeo de Monteverdi, las óperas ya tienen obertura, ya tienen arias, tienen recitativos, tienen coro, tienen intermezzos, ¿no? Entonces ellos dos son bien importantes ya en todo este periodo del Renacimiento, Palestrina y Monteverdi. Vamos a escuchar tantito de ellos. A ver, vamos a poner aquí. Y Palestrina, es padrísimo Palestrina. La misa de la coronación del Papa Marcello. Aquí es bien interesante porque no hay, ya es toda una polifonía y si escuchan ustedes con atención no hay instrumentos, todo es vocal. Miren qué maravilla es esto. Aquí también hay un detalle bien importante. En este momento ya de la historia de la humanidad, ya el rito de la misa ya estaba totalmente establecido, ¿no? Este es, digamos, desde el año 200 de Cristo. Pues quienes vamos a misa ya rezamos, el Señor ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Santo, sí, aleluya, todo esto, ¿no? Y entonces los compositores ya tenían identificadas todas estas partes de la misa, y entonces concretamente aquí en esta misa para el Papa Marcello, pues Palestrina ya compone un Señor ten piedad, compone un santo, compone un gloria, un cordero, ¿sí? Entonces ya se van dando las partes ya muy establecidas de la misa y su correlación con la música. Y vamos a escuchar tantito de Monteverdi, que también pues es muy importante porque él es el que ya hace toda una síntesis del Renacimiento ya en la puerta del barroco, que es lo que vamos a ver después.
Vamos a escuchar tantito del Orfeo, que es la primera gran ópera de Monteverdi. Y vamos a oír una grabación muy importante de un señor que se llama Jordi Sabal, que es un catalán, que se dedica muchos años a hacer lo que ahora está en boga, que es la música históricamente informada. Entonces, hoy en día ya no solo se interpretan las notas, sino que ya los músicos traen los instrumentos construidos con la época del Renacimiento, con los cánones, usan cuerdas de tripa otra vez y todo esto de la ornamentación, se ponen otra vez a estudiar los tratados de ornamentación para que escuchemos la música lo más parecido a como era en el Renacimiento. Y bueno, pues del Renacimiento seguiría el Barroco, como también pasa en el desarrollo del arte universal. También la música tiene su Barroco y lo tiene pues con el personaje más importante que es Johann Sebastian Bach. Incluso la muerte de él, que es en 1750, marca el fin del Barroco. Entonces el Barroco ya es un periodo más breve, va de 1660, digamos, a 1750. Sí, y en el barroco ya queda muy establecida la tonalidad, es decir, todas las reglas de armonía tradicional que conocemos, que es que si la pieza está en do mayor, que si modula re menor, todo esto, eso ya se queda muy bien establecida en el barroco. Por eso es una etapa tan importante en la historia de la música. Y aquí hay varios compositores y la lista es muy grande y todos son muy importantes, pero pues por cuestión de tiempo ahorita me voy a enfocar brevemente en algo. El padre de la música es que es Johann Sebastian Bach. Él lleva toda la armonía ya pues a su culmen, ¿no? Y vamos a escuchar tantito de Bach. Vamos a escuchar un poco. A ver, espérenme. Concierto de Brandenburgo, son hermosísimos estos. Y otro que es bien importante es el italiano veneciano Vivaldi, Antonio Vivaldi. Vivaldi no solo por la maravillosa técnica y lo fantástico que logra con sus composiciones, sino porque también establece lo que se llama el concierto, no como fenómeno cultural, es decir, de que va uno a escuchar un concierto, sino como la forma concierto.
Entonces, la forma concierto tiene que ver con que está la orquesta y hay un instrumento solista. Y este instrumento solista va alternando con la orquesta con ciertas reglas establecidas que en gran medida se las debemos a Vivaldi. Y todos hemos escuchado, pero no está por demás escuchar porque es un ejemplo muy bueno de lo que les estoy hablando. La primavera de Vivaldi, de las cuatro estaciones. Por otro lado, ya es música programática, es decir, Vivaldi ya se inspira en las estaciones del año. Entonces ya es una música que está describiendo algo, ¿no? En la primavera, la sección de la primavera, pues es música muy alegre, como es una primavera, están los pajaritos y todo, ¿no? El verano, pues con estas tormentas, el otoño con la caída de las hojas, el invierno con este frío, ¿no? Entonces Vivaldi ya va estableciendo esto. Vamos a oír un fragmento y fíjense cómo el violín solista está alternando con la orquesta. Y bueno, YouTube nos llevó más bien al invierno, que también es un rolón, ¿no? Y ahí está, todo esto lo pueden ir ustedes encontrando en YouTube. Y el primer gran empresario de la música es Händel, que él empezó siendo alemán y terminó siendo inglés porque fue a Inglaterra a presentar unos conciertos y se quedó ahí, y ahí terminó su vida. Y uno de sus grandes éxitos es el Mesías, ¿sí? Que está inspirado en el Evangelio pues según San Mateo, que habla todo del nacimiento de Jesucristo. Y entonces el Aleluya es el momento cumbre del Mesías. Y en la inauguración, ahí en Covent Garden, en Londres, está en el estreno de la obra está el rey Jorge II, y cuando oye el aleluya, se pone de pie. Entonces todos en el auditorio ven que se puso el rey de pie, entonces todos se pararon. Entonces desde hace 280 años, cada vez que un inglés escucha el aleluya de Händel, se pone de pie. Si ustedes tienen alguna beta, algún gen inglés por ahí, se vale que ahorita se pongan de pie. Y bueno, pues un compositor que sí es, ahora sí que originario de inglés, sería Henry Purcell. Les voy a poner tantito de él, es una música padrísima. Él es otro muy importante del periodo barroco. Vamos a escuchar tantito de Purcell.
Y bueno, hasta aquí hay algo bien importante, que los músicos tenían no solo el conocimiento de interpretar los instrumentos, sino también tenían el conocimiento de cómo ornamentar, era parte de su entrenamiento. Y ese entrenamiento no era lírico, no era así de su inspiración, sino estudiaban los métodos de ornamentación. Y cuando viene el clasicismo, que es lo que vamos a ver después, eso ya se pierde, porque en el clasicismo se trata de que ya el músico sea capaz de tocar exactamente todas las notas que escribe el compositor, menos en las cadencias de los conciertos. En los conciertos sí hay un momento en que el intérprete puede echarle de su propia inspiración, pero ya no, eso no lo hacen todos, ya nada más lo hacen los que tocan como solistas. Entonces, esta capacidad de improvisar quedó dormida durante cientos de años hasta que llegó el jazz. En el jazz, otra vez el músico es capaz de volver a improvisar. Sí, entonces pues vámonos a lo que seguiría, que sería el clasicismo. 1750 a 1820 más o menos, es cuando es este periodo, ¿no? Desde la muerte de Bach hasta unos 6, 7 años de la muerte, antes de la muerte de Beethoven, es lo que sería el clasicismo. Y esta etapa es muy importante. Si se fijan, nosotros le llevamos a toda esta la música clásica, ¿no? Ok, voy a ir a un concierto de música clásica. No decimos, no, voy a ir a un concierto de música barroca o de música romántica o contemporánea. Si decimos música clásica, eso envuelve pues instrumentos de cuerda, orquestas, coros, ¿no? Entonces, tan importante es este periodo que adquiere el mote de toda esta música académica, ¿no? Y bueno, pues tenemos, igual hay muchos compositores muy importantes, pero probablemente los tres más trascendentes es Mozart, que para muchos Mozart es el compositor. Incluso Igor Stravinsky, que era bastante, así bastante elevado él, y no por nada, su música tiene una genialidad sin par. Stravinsky decía Mozart y yo. Dice después, ya siguen todos los demás, Beethoven, Bach, Wagner, Brahms, todos, ¿no? Entonces, Mozart, sí, Mozart es una cosa increíble, sí, y es una pena porque Mozart vivió muy poquitos años, él fue muy desordenado con su vida y tuvo de pronto por ahí pues una gripa muy maltratada que lo acabó llevando a la tumba, ¿no? Sí, se fue deteriorando su salud. Si Mozart hubiera vivido más años, entonces probablemente ahorita estuviéramos escuchando otra música, porque Mozart ya empezaba a llevar la música hacia otros lares. Desafortunadamente se le acabó la vida y pues hasta ahí llegó lo que él compuso, ¿sí? Y también hay otro muy importante que se llama Franz Joseph Haydn, ¿sí? Él sí vivió muchos años, él sí llegó a viejo, sobre todo para ese tiempo de la esperanza de vida que había en esos años. Sí, y el otro es Ludwig van Beethoven, que toma la estafeta de la música clásica y la lleva hacia el romanticismo, y pues sí, es un compositor muy importante. Por ahí de los años 70 mandaron una que llaman sonda espacial. Entonces es una nave que pierden y la dejan echar al espacio, pues con la expectativa de que tal vez alguna otra civilización lo capte, ¿no? Y entonces en esta sonda mandaron ciertas cosas muy importantes de la humanidad. Y entre esto venía una grabación de la novena sinfonía de Beethoven. Entonces, al menos la NASA sí tiene bien claro que Beethoven es un personaje icónico de la raza humana, ¿no? Vamos a ver tantito de Mozart. Mozart también es una cosa increíble. Tiene mucha música, tiene sinfonías, tiene conciertos, tiene óperas, tiene cuanta cosa. Pero pues les voy a poner algo de lo más brillante, que sería la Sinfonía número 40, ¿sí? Es hermosísima.
Y bueno, Haydn también trabajó para el Principado de los Esterházy. Y entonces una vez el último domingo de cada mes le pedían que se estrenara una sinfonía. Por eso fue que compuso 104 sinfonías. Pero bueno, tiene dos conciertos para violonchelo que son hermosísimos. Vamos a escuchar tantito un fragmento de... Ah, y con este Misha Mainsky, que es uno de los grandes campeones del violonchelo. A ver, vamos a oír tantito. Y bueno, Beethoven es un personaje muy importante. Dos cosas con Beethoven. Una, que desafortunadamente perdió la capacidad de escuchar, cosa que no es menor, sobre todo para un compositor. Por ahí cuando estaba componiendo la Quinta Sinfonía fue cuando ya empezó a perder su escucha, ¿no? Entonces fue una tragedia para él que no solo profesionalmente, sino también personalmente fue una cosa muy trágica. Tuvo una vida súper dramática porque él pues era músico, pero pues siempre se rodeaba con la alta alcurnia y desafortunadamente pues se enamoraba de puras chavas así como de la nobleza y pues no le daban entrada porque pues él era un músico acá, pues no, que no tenía el dinero suficiente para el estatus que tenían pues estas jóvenes, ¿no? Entonces tuvo unas tragedias amorosas ahí medio dramáticas. Por otro lado, le tocó toda la invasión napoleónica y primero apoyó a Napoleón y luego se quedó muy desencantado de él cuando Napoleón empezó a debrayar y se autonombró emperador y todo esto. Entonces, primero le dedica la tercera sinfonía, luego se la desdedica, era súper visceral. Un dato bien interesante, Beethoven los últimos 4 años de su vida, durante 4 años, ya en la parte madura de su vida, dejó de componer porque se dedicó en cuerpo y alma a llevar un litigio para que su sobrino se fuera a vivir con él, porque había muerto el hermano, entonces él decidió que el sobrino debía vivir con él y la mamá del niño decía, no, pues el niño tiene que vivir conmigo, yo soy su mamá. El sobrino odiaba a Beethoven, o sea, así de poco práctico era el señor, ¿no? Y el tipo metido ahí, unas cosas rarísimas. Entonces, bueno, vamos a escuchar de su Quinta Sinfonía, que pues también es una de las grandes obras maestras de la cultura occidental.
Sí, perdón, se me cortó un poco el internet. Y bueno, vamos al romanticismo. El romanticismo pues tiene la peculiaridad pues de que ya es la antesala de la música que se compone hoy en día, que es la música contemporánea, y tiene a dos grandes ejes el romanticismo. Por un lado es Richard Wagner, este compositor que hace estas grandes óperas, el Oro del Rin, el Anillo de los Nibelungos, las Valquirias, todo esto, Tristán e Isolde, son óperas de 4 horas de duración, con orquestas de 100 músicos y unos escenarios gigantescos, una cosa así monumental, ¿no? Y por otro lado está Johannes Brahms, es el otro pilar del romanticismo, él es el clásico de los románticos. Él quiere mantener todavía un poco esta línea que traía Beethoven. Incluso decía que era muy difícil componer bajo la sombra de Beethoven. ¿Sí? En el romanticismo también, digo, por un lado hay una lista imperdible de compositores, está Chopin, está Liszt, está un montón, y por otro lado ya entran las tendencias, por ejemplo, el nacionalismo, que se trata de llevar la música folclórica a la sala de conciertos. Entonces Brahms compone estas danzas húngaras de pronto, sí, y esto también se hizo en México ya, ¿no? Con el guapango de Moncayo y todo esto, ¿no? Y por otro lado, bueno, es esto de llevar el impresionismo, también esta es otra de las corrientes muy, muy importantes, ¿no? Que ya, así como Manet, Monet, Degas, todos ellos ya plasman impresiones. Así, por ejemplo, Debussy o Ravel, pues ya nada más plasman sensaciones, ¿no? Entonces, la mar, entonces, ¿cómo se escucha el mar? ¿Cuál es la sensación de estar en el mar? Sí, pero vamos a oír tantito de Wagner y tantito de Brahms, ¿no? Para tener un poco idea cómo es esto, ¿no? Cuando yo muera, me gustaría morir escuchando esta rola, ¿no? Así ya me gustaría morir oyendo la muerte de Tristán y Isolde de Wagner. Es ya lo más cerca que puede estar uno del cielo, ¿no? Y la otra es Brahms, el otro compositor del romanticismo, Brahms. Voy a ponerles un pedacito pues, del concierto para violín de Brahms, para no estar ahorita tan sinfónicos, con esta Hilary Hahn, que es una de las campeonas del violín, ¿no?
Y bueno, pues llegamos al final o más bien al principio de este viaje que tiene que ver ahora con la música contemporánea, ¿no? Que es cuando termina el romanticismo y ya pues ya llegamos a la actualidad. Y aquí en el 1913 hay dos eventos importantes. Uno es la Primera Guerra Mundial, que pues fue un parteaguas en todos sentidos, político, artístico, de todo. Y por otro lado, el estreno de la consagración de la primavera de Stravinsky. Sí, ese es el parteaguas, el momento en que inicia ya la música contemporánea. Stravinsky es el primer compositor que vive prácticamente de sus regalías porque sale de Rusia con 3 partituras bajo el brazo, con la consagración, con Petrushka y con el pájaro del fuego. Por interpretarlas y por sus regalías es que pudo seguir llevando su vida. Él era un bon vivant, le gustaba vivir así muy, muy refinado, pura cosita fina. Y gracias a estas regalías fue que él pudo continuar con su nivel de vida ya en París, que fue donde terminó su vida, ¿no? Vamos a escuchar. Y bueno, también hay otros dos que quisiera ponerles ya para terminar, un poquito de Ligeti y un poquito de John Cage, ¿no? Que son ya francamente ya compositores modernos, ¿no? Vamos a escuchar primero de Stravinsky y pues si hablamos de la consagración, pues yo creo que sería justo poner la consagración, ¿no? Pues vamos a poner la obra que es el parteaguas. El odio. Was sich da schon zeigt, dass Y esta obra en especial tiene que ver con lo que le llaman el primitivismo. Entonces, pues sí es ya como lo más brutal del arte, ¿no? También tiene su correlación en la pintura y todo esto, ¿no? El primitivismo. Vamos a oír tantito de Ligeti, que también Ligeti es padrísimo. Déjenme buscar una un poquito más dramática de esta atmósfera. Vamos a escuchar un momentito.
Para los amantes de Scorsese y de Odisea 2001 en el espacio, pues hay fragmentos de Ligeti ahí en esa obra maestra, ¿no? Entonces, toda esta música lo que tienes que ya se acabó la tonalidad, ya no hay tonalidad, todo ya es libre, ¿no? Y por último, John Cage. Sí, una obra icónica que la hay tanto y lo digo en serio, no lo digo así como si fuera una cosa de broma, pero la hay en su versión de piano y en su versión de orquesta. Aquí les va la versión del piano. John Cage 433. And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks. Y bueno, son 4 minutos 33 segundos de silencio, es decir, no toco una sola nota y entonces la obra trata del silencio y del sonido que produzcan los del público. Uno tose, otro se queja y bueno, pues eso es John Cage, ¿no? Y muchas cosas muy, muy serias. Esta es la más icónica del 433, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes en en esta mañana. Y pues más bien quedó abierto, si tenemos unos minutitos, quedó abierto ahora a lo que ustedes pregunten, digan, comenten. Sí, por favor, Carlos. Hola, Doc. Gracias por su presentación. Me llama la atención, bueno, esto último que entra, o esto último que nos mostró cómo cuando lo presentan, dicen performance. Entonces, eso es lo que, bueno, a mí me daría, digamos, la visión a entender que lo que está haciendo, digo, independientemente que esté utilizando un piano y que probablemente lo relacione con la música, no deja de ser performance, sino música, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque cuando estudiaba música ahí por el 94, me tocó ver cosas extrañas. Por ejemplo, bueno, ¿a qué me refiero con cosas extrañas? Como composiciones donde en Rusia hacían música como, no sé cómo llamarle, como trataban de hacer nuevas corrientes, donde echaban hielo al interior de los pianos y tocaban las piezas, literal era 3 minutos de piezas y piano a la basura, ¿no? Entonces, pienso que ahí es donde hay como una creatividad que busca desarrollar nuevas corrientes y en este caso, bueno, cuando oí la palabra performance, hubo en mi mente un rompimiento donde ya no esperaba música, sino esperaba ver un algo que fuera relacionado, no sé, bueno, espero Sí, no estoy no totalmente de decirlo acuerdo mal. contigo y te agradezco porque nunca lo había yo visualizado desde ese lado. En realidad es más un performance que una obra musical. Y bueno, pues es difícil porque la gente que escucha la música académica, pues generalmente sí, gente sí muy culta y que de pronto sí se resiste un poco al progreso y a la modernidad. Incluso esta obra de Stravinsky, que ya la estrenaron hace 110 años, le sigue pareciendo un poquito, extrema, ¿no? Entonces, bueno, pues una obra de silencio de 4 minutos 30 segundos, pues eso ya es un poquito demasiado, como dirían los americanos. Pero sí, tienes razón, es más bien un performance y todo hay que tomarlo con la visión de lo que viene. Mi intervención en el 12º Congreso va a ser sobre lo que hace este Pablo Rubio, que es un compositor que estudió en la UAC y luego se fue a hacer maestría y doctorado en California. Y entonces él hace música, pero la hace también con video.
Entonces hace todo, es toda una experiencia multidisciplinaria que va más allá de la simple ejecución y es un poco lo que estás tú comentando, ¿no? Que es un poquito más que música, sino que ya lleva a otras artes, ¿no? Muchas gracias, Carlos. A Carlos. usted, Doc. Muchas gracias, doctor Alonso, por su participación, por esta tan rica exposición relativa a la historia de la música de la Edad Media, muy cerca de nuestros días. Yo tengo preguntas, comentarios, pero me parece que las preguntas ameritarían otra clase, otra Las conferencia. que ustedes gusten, usted dígame rana y yo brinco. Yo encantado de estar aquí con No, ustedes. por supuesto, yo le agradezco muchísimo. Y bueno, mi primera pregunta pues tendría que ver con lo siguiente, ¿cómo escuchar música? Es decir, usted pues es músico, tiene un trabajo muy relevante en el rescate de música o de composiciones musicales y de compositores novohispanos, los libros con los que cuenta a la fecha. Y puede parecerle, me parece, tengo la impresión, espero no errar, de que esta pregunta pueda ser algo ingenua de mi parte, pero va hacia allá. ¿Cómo escuchar música? ¿Cómo entender el lenguaje de la música a partir de lo que, pues, aparentemente son los elementos constitutivos de dicho lenguaje? Esto es ritmo, melodía, armonía, fraseo, Bueno, movimiento. le O, agradezco o, su o, pregunta porque sí tiene que ver con el tema de la plática. Es decir, por un lado son dos grandes dimensiones. Una es la música como fenómeno en que uno se pone a escucharla y la otra para todos es pues la música como música de fondo que esté acompañando, digamos, alguna situación. Sí, la música le pasa igual que a las otras artes. Es decir, si a usted le gusta la pintura, pues usted puede ir al Museo del Prado y pararse frente a las Meninas y pues puede gustarle o no gustarle, lo puede apreciar o no apreciar, pero si usted se pone a investigar sobre Velázquez y sobre las Meninas, entonces va a tener muchos más elementos para disfrutarla, sin que usted sea pintor, no necesita ser pintor. Usted antes de ir a España se echa la talacha de estudiar sobre Velázquez y sobre las Meninas, y cuando está frente a la obra, entonces tiene muchos más elementos, que conoce la historia, que sabe que en realidad estaban los reyes pasando por ese salón y todos se pararon repentinamente, que tal vez está Diego Velázquez allá al fondo, que las técnicas ya pictóricas que utilizan, la música es exactamente igual. Usted simplemente la puede escuchar, decir, bueno, me gusta, no me gusta, o puede adentrarse un poco más si no se necesita hacer propiamente estudios musicales, sobre todo ahora con las redes sociales, con toda esta magia del Internet. Hay cantidad de exposiciones y de tutoriales en que uno pues se mete y va escuchando y una cosa va llevando a la otra. Sí, entonces puede ser que a usted le atraiga más la música del clasicismo y la música del clasicismo puede ser que lo lleve a la música de la Edad Media y la música de la Edad Media puede ser que lo lleve a Jethro Tull, al rock, y el rock puede ser que lo lleve la flauta de Ian Anderson, lo lleve a la flauta de Jean-Luc Pointu del jazz. Es decir, pues son afortunadamente gustos culturales de la humanidad que son muy atractivos. Entonces yo lo que recomiendo es sí ir escuchando y también irse documentando, porque esa misma documentación crea esta fascinación. Y también le digo, se vale estar seriecito sentado oyendo así con mucho detenimiento o también tenerlo de fondo. Yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando algo, yo pongo música barroca, pongo Corelli y así, y me calma, ¿no? O sea, me pone así en buen ambiente y estoy como más tranquilo ahí preparando mi ponencia para el Congreso de Artes, ¿no? Entonces sí, y ir a los conciertos. En los conciertos se está dando este fenómeno muy interesante. Yo ahora ya no estoy propiamente en la filarmónica, yo soy el Uber de Mirna, mi esposa, que ella toca en la filarmónica. Entonces estoy en el público. Entonces sí, de pronto me doy cuenta que la cuarta sinfonía de Schumann es el fondo musical para el Facebook, ¿no? Entonces están todos los chavos metidos en el Facebook
y de fondo musical, pues tienen el concierto ahí con la filarmónica. Yo no soy nadie para decir si eso está bien o está mal, o sea, pues es un país libre y cada quien escoge qué hacer, ¿no? Entonces yo siento que en un ambiente relajado, pues hay momentos para todo. De pronto, por ejemplo, viene un gran solista, entonces sí, pues sí, adentrarse a escucharlo, pero ahí también hay sus paradojas. Estaba yo viendo el otro día unos videos de Celia Cruz, que pues es de las cantantes así de salsa más importantes que ha habido, ¿no? Entonces veo, era un concierto en vivo de Celia Cruz. Y entonces está la gente bailando, o sea, ni siquiera la está viendo, ¿no? Está acá, ya está tocando la banda y la salsa, y la gente está bailando, no la están viendo. Pero bueno, se están dando el gusto de bailar con Celia Cruz en vivo, ¿no? Eso es probablemente para quien cultiva la salsa, pues eso es un lujo, ¿no? Por Entonces no supuesto. todo tiene que ser la misma percepción. Perdón que lo interrumpí al final de la pregunta. No, no, descuide, está muy bien. Le agradezco estas precisiones y por supuesto que nos comparta su opinión. Lo otro, pues son más bien conexiones que a lo largo de la exposición que hace yo mismo intentaba hacer, aunque pues con la deficiencia, como le decía al principio, pues, del desconocimiento de mi parte. Esto es, usted habló de esta música recreada o históricamente documentada, y entiendo que hay ya trabajos también relativos a música previa a la Edad Media, como eh, cómo pudo haber sonado, por ejemplo, un coro en una tragedia griega, o cómo pudo haber sonado la música, quizás primitiva, de algunos de los pueblos o de las ciudades sumerias en Mesopotamia, y bueno, cosas que se están haciendo también en torno a la música prehispánica mesoamericana. Por allí en internet hay una página que se llama Biblioteca Augustana, en la que proponen una reproducción de cómo pudo haber sonado eso precisamente que decía al principio, un coro griego. Y también aparece, y esto conecta con el segundo comentario, porque iniciamos allí, Perotín en la Edad Media, etcétera, que me recordaba el canto gregoriano. Y el canto gregoriano, pues que surge justo en la iglesia, promovido por el Papa Gregorio, pero que se basa en aquellas composiciones con las cuales defendió la Catedral de Milán, Ambrosio de Milán, de la intervención o de la apropiación arriana, etcétera, y que llegaron incluso a ser clave en la conversión de Agustín de Hipona. Y bueno, esa serie de conexiones que después me lanzaron a Monteverdi y a Wagner, que pues casi son eh, principio y término de la ópera, como la gran obra de arte total, donde se reúnen todas las artes allí, etcétera. Por eso le decía que entre pregunta, comentario, y no sabía siquiera cómo plantear todo esto. Y una última acotación, me quedaba pensando en todos los posibles tratados de música que desde la antigüedad hay, que pues no son, por ejemplo, el de Agustín, el de Boecio, incluso el de Descartes, no son tratados de música en el sentido de la ejecución musical, son tratados de teoría musical, que también es todo un rollazo. Sí, exacto, y de acústica, ¿no? Pues sus comentarios, maravillosos, doctor. La cuestión es la iconografía, porque pues en realidad todo el desarrollo del arte tiene que ver con el desarrollo de la humanidad y la tecnología. Entonces, un gran antes y después es cuando podemos ya, por un lado, escribir los sonidos y por otro lado, grabar los sonidos, ¿sí? Es decir, nosotros no sabemos exactamente cómo es la música de los mayas, porque los mayas no escribían su música, y porque los mayas no tenían una grabadora para grabar su música. Entonces tenemos la iconografía, tenemos allá en Bonampak estos murales en la tumba de cómo había orquestas y cuáles eran los instrumentos y cómo estaban más o menos sonándolos, y de ahí los musicólogos se van dando una idea de cómo es esto, y también queda pues el conocimiento ancestral de boca a boca, es decir, todavía haber un tatara nieto de alguien que tocaba y que se fue pasando por tradición algunas melodías, incluso con los yaquis, así son las melodías que conocemos, que toca Horacio Franco en sus conciertos, que se han Ok. ido por generaciones transmitiendo
pues oralmente de padre músico a hijo músico, ¿no? Y ahí van quedando, probablemente se van transformando. Pero entonces sí, realmente este trabajo de la música históricamente informada, pues sí es muy enriquecedor porque se apega a la investigación, se apega a la iconografía. Y entonces pues tenemos un poco de más oportunidad y los tratados y el conocimiento ya de la historia, los fenómenos históricos y todo, para más o menos acercarnos cómo era. En el caso de Grecia es difícil porque están estos jarrones griegos y entonces los cantantes siempre tienen siempre están viendo hacia arriba. Todos los jarrones griegos hay una persona cantando y una persona cantando hacia arriba. Entonces la gran discusión que hay es si los griegos realmente cantaban hacia arriba, porque la garganta entonces agarraba una cierta posición para producir los sonidos que a ellos se les hacían bellos. Ok. Oh, wow. Muy bien. Muchas gracias, doctor.